7 de la mañana con 47 minutos. Sí, ya lo hemos estado conversando en 24 AM. El gobierno anunció la implementación de este pase de movilidad para quienes tengan las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Dani Linares está con una voz experta que nos va a contar su opinión, ¿no? Si es buena idea o no este pase de movilidad, cuáles son sus puntos positivos, cuáles no. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muy buen día. Claro, porque poniéndolo en el contexto, tenemos un 50.6 del objetivo de personas vacunadas y se instala también esta posibilidad, ¿no? Para ellos, para este porcentaje, de tener mayores grados de movilidad, de mayor libertad en esta pandemia. Vamos a conversar de aquello junto al doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sobre el Río, también magíster en salud pública. Doctor, del contexto precisamente, ¿es oportuno esta determinación en este momento, entendiendo que estamos en el 50% de las personas vacunadas con su esquema completo? Creo que efectivamente hay que entender que el momento epidemiológico es muy complicado. Hemos tenido un ascenso en el número de contagios, hemos tenido un ascenso en los ingresos de pacientes hospitalizados a unidades de pacientes críticos y la situación en la UCI sigue siendo una de las más graves que hemos vivido en toda la pandemia. Esa es la realidad actual. Y en ese contexto tenemos una vacuna como Sinovac que es efectiva en reducir los fallecidos y los ingresos a UCI. Eso es efectivo, pero no es una vacuna que sea tan buena en cortar la circulación del virus. ¿Qué significa esto? Que es efectiva entre un 50 y un 67%. Es decir, yo me puedo vacunar e igual me puedo contagiar, aun cuando no vaya a ser una enfermedad probablemente grave o no termine hospitalizado. Entonces, en un contexto en donde hay gran cantidad de virus circulando, en donde hay gran cantidad de casos activos, transmitir el mensaje de que vacunado con una vacuna que efectivamente no corta la circulación del virus, aun cuando reduce significativamente, y por eso el llamado a vacunarse, aun cuando reduce el número de fallecidos hospitalizados, es una vacuna que no corta tan claramente la circulación del virus. Entonces, en este momento no pareciera ser adecuado. La mejor noticia ayer fue la llegada de 2 millones de dosis de vacunas. Ese debería ser el mensaje, acelerar el proceso de vacunación, vacunar después de las 6, ampliar los horarios de vacunación los fines de semana. Ya lo vimos el fin de semana con el vacunatorio móvil, había colas de personas y no había disponibilidad suficiente de vacunas. Es decir, hay la necesidad de las personas en edad laboral de vacunarse en un horario distinto a aquel en que trabajan. Entonces nuestro sistema de salud se tiene que adaptar a esas personas, ir a buscarlas, y acá la normalidad no se va a lograr por decreto, no se va a lograr con un carnet, se va a lograr cuando todos estemos vacunados. Entonces ese es el mensaje debería ser: hagamos todo lo posible para vacunar lo antes posible a la mayor parte del país, y esa va a ser la forma de volver a la normalidad, y no vía carnet, no vía decreto. Habría que ir a buscar quienes hoy están rezagados, particularmente en el rango etario 40-49, que son los que más han quedado atrás en este esquema de vacunación, cerca de 800.000 personas, donde quizás le van haciendo un daño al resto de los grupos etarios que sí están vacunándose. Mira, efectivamente, ninguna campaña de vacunación de las que lograron erradicar las grandes enfermedades en el país y en el mundo, la viruela o la polio, ninguna campaña de vacunación se ha sentado a esperar que lleguen los pacientes, ¿no? Siempre las campañas de vacunación son como una maratón. Es más fácil vacunar a la primera mitad, o sea, es más fácil correr los primeros 20 kilómetros que los segundos 20, los segundos 20 kilómetros. Ese esfuerzo, esa segunda mitad de la maratón es mucho más difícil, porque hay que ir a buscar a personas que tienen más dificultad para acceder a la vacunación, personas que tienen quizás dudas o reticencias respecto a la vacuna. Entonces hay que ir a buscarlas. Siempre se ha hecho así y es la única forma de lograr una cobertura amplia de la vacunación. Y ojo, que en todos los grupos de edad hay personas que no se han vacunado. Pensemos que en los mayores de 80 hay un 15% que no ha recibido la vacuna, un 15% de mayores de 80, es decir, personas de alto riesgo. ¿Es exitoso haber vacunado un 85% de la población? Sí, de los mayores de 80, sí, pero aún así nos queda un 15% que no está vacunado. Entonces hay que hacer más esfuerzos para llegar a todos, para hacer que ningún adulto que se pueda vacunar quede sin ser vacunado. Le preguntaba yo al inicio respecto al contexto en el que se instala este pase de movilidad. Fuera de ese contexto, pareciera ser una buena determinación en el contexto de lo que significa la cuarentena, el agotamiento que ha significado para las personas y muchas veces el dolor, ¿no?, de estar en confinamiento. Quizás no en esta situación en la que hablábamos, pero ¿resulta cierta lógica tener un pase de movilidad de mayor libertad a las personas? Mira, creo que el momento no es el adecuado y la vacuna no es la adecuada. Es decir, si me dijeras, mira, que efectivamente todo el país está vacunado con Pfizer, o que más del 80% está vacunado con una vacuna altamente efectiva en cortar el contagio, entonces yo diría, bueno, efectivamente implementemos ese carnet. Esa no es la realidad actual. Creo que Chile debería haber esperado
para implementar este carnet, al menos tener un 80% de la población objetivo vacunada y idealmente que la circulación del virus no fuera tan alta, porque hoy estamos en una situación muy crítica. Recordemos, los casos van al alza. Hemos tenido varios días recientemente con 7.000 casos diarios y los ingresos a UCI también van al alza. Entonces, esa situación de hace 2 o 3 semanas en que estábamos mal, pero íbamos mejorando, se ha convertido en una situación en la que estamos mal y vamos empeorando. Esa es la realidad. Y nos acercamos al invierno, nos acercamos a una situación que es muy crítica y donde los hospitales ya están a tope. Entonces, ojo con eso, el momento no es el adecuado y el mensaje sería que pongamos nuestros esfuerzos en llegar a la población objetivo que no se ha vacunado, en hacer más accesible la vacunación. Quiero insistir en esto, ninguna campaña de vacunación ha sido exitosa solo esperando que las personas lleguen a los lugares de vacunación. Hay que ir a buscarlas. En otros países se han implementado vacunatorios móviles, vacunatorios cerca de las farmacias, vacunatorios en colegios. Hay que ir a buscar a las personas y no esperar que lleguen a nosotros. ¿Qué otros indicadores nos podría dar de un escenario en donde esta aplicación de este pase de movilidad podría resultar más correcto? Hablábamos del porcentaje de vacunación, cantidad de casos diarios, por ejemplo, el día domingo cerca de 6.500 es el domingo más alto de un domingo del mes de abril, comparando domingo con domingo. Bueno, para que se hagan una idea, hay un informe ICOVID, que es un informe que es una contraparte técnica del Ministerio de Salud y que fija indicadores que para hablar si la pandemia está bajo control o no está controlada. Esos indicadores, los de casos nuevos, están en rojo, ¿no? Significa que la pandemia no está bajo control según los especialistas que corresponden a la contraparte técnica del Ministerio de Salud, o sea, la gente que el mismo Ministerio de Salud contrata para evaluar esto. Y un indicador, por ejemplo, de casos a nivel nacional que nos hablara de que la pandemia está bajo control, hablaría de menos de 500 casos diarios, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando de que la situación es realmente muy complicada, tenemos positividad muy alta en todo el país, alrededor de 10%. Casi 7.000 casos varios días a la semana, unos ingresos a UCI que van al alza. Entonces, no es un indicador, no es solo una cosa que no está bien, sino que hay varios indicadores que nos hablan que la pandemia no está bajo control y que estamos avanzando hacia una situación más complicada, sobre todo por el invierno. Y hay gente que dice, mira, ¿y por qué si estamos vacunando tanto no mejoramos? Bueno, hay varias cosas que explican esta situación. Probablemente la primera es que una sola dosis de la vacuna Sinovac no es muy efectiva. Efectivamente, se necesitan 2 dosis. Y se necesitan 2 dosis y esperar 2 semanas después de esas 2 dosis para que haya una mayor efectividad. Entonces, ese es un elemento que dificulta, en el fondo, que aún veamos un descenso. Es decir, si bien hay muchas personas vacunadas, no son tantas como nos gustaría. Y por otro lado, como lo dijimos antes, la vacuna, a diferencia de Pfizer, que una sola dosis es bastante efectiva en cortar la circulación del virus, la de Sinovac no es tan efectiva en una dosis, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de reforzar el llamado a la vacunación y que no vamos a lograr la normalidad por decreto con un carnet, sino vacunando a todos los adultos lo antes posible. Y ahí debería estar nuestro esfuerzo, en no generar una falsa sensación de seguridad vía un carnet, sino en promover aceleradamente la vacunación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mucha atención también con lo que se va a reportar durante estas jornadas, Valentina. Tú lo sabes mejor que yo del Palacio de la Moneda. Venimos de un día festivo, por ende, estos días, lunes, martes y miércoles, lo más probable es que se reporten menos cantidad de casos diarios, pero eso es un rezago de este fin de semana. Ya el día viernes podríamos tener una información mucho más clara, ¿no?, del panorama que vive la pandemia en nuestro país. Claro, siempre hay que poner atención a los días jueves. De jueves en adelante hasta el domingo siempre vemos mayor reporte de exámenes PCR y con eso quizás un panorama más claro de lo que está ocurriendo y es preocupante, como describía el doctor Said en tu entrevista. Muchas gracias, Dani.